Una de las preguntas más profundas que ha ocupado al pensamiento humano es: ¿qué es la realidad? Esta cuestión es central en tradiciones orientales como el budismo y el Vedanta, y también en debates occidentales de filósofos como Descartes y Kant. Sin embargo, no es un mero ejercicio teórico. Estas ideas moldean directamente nuestra experiencia del mundo, su interpretación y la manera en que vivimos. Las perspectivas no duales ofrecen una visión fascinante. Afirman que la realidad trasciende lo medible, lo pesado o tangible. No se limita a lo físico ni a lo cuantificable. Como exploraremos, sostienen que la realidad tiene una base más fundamental: la conciencia misma. Reflexionemos sobre cómo concebimos la realidad en el mundo moderno. Las sociedades científicas y materialistas identifican lo real con lo medible y objetivamente demostrable. Este enfoque, sin duda, ha sido útil en diversos aspectos. Sin embargo, también nos ha conducido hacia una comprensión limitada de lo que significa existir. Imaginemos un sueño en el que nos encontramos en la ciudad de Vrindavan, en India. Escuchamos las voces de la gente, contemplamos los templos majestuosos. Alguien podría decirnos: eso no es real. No puedes medir ni tocar las paredes de los templos. Sin embargo, sabemos que ese sueño es real como experiencia. Es tan vívido que puede dejarnos emociones que persistan durante el día. Como vemos, la realidad no se limita a lo físico. Debemos considerar también su impacto en nuestra experiencia consciente. La conciencia no es un accesorio ni un añadido. Es el marco donde todo acontece. Piensa en cualquier experiencia: un paisaje, una emoción, un pensamiento. Todo ello existe porque es conocido por tu conciencia. Ahora bien, ¿es posible imaginar algo completamente ajeno a la conciencia? No. Definitivamente no. Incluso la noción de una realidad objetiva debe concebirse y percibirse dentro de la conciencia. Esta idea ha sido desarrollada en tradiciones como el Advaita Vedanta. Según estas enseñanzas, la conciencia no es solo una función cerebral ni un efecto de la actividad neuronal. Es el sustrato fundamental, la esencia de todo lo existente. Sin conciencia
no hay experiencia. Sin conciencia no hay mundo. Ahora aclararemos un punto crucial. Cuando afirmamos que algo es ilusorio, no negamos su existencia. Decimos que una ilusión tiene apariencia, pero su verdadera naturaleza difiere de lo que parece. Pensemos en una película proyectada en una pantalla. Vemos casas, personas, árboles, animales, muebles. Sin embargo, sabemos que esas imágenes no están hechas de los materiales que representan. No hay troncos verdaderos en los árboles de la película. Todo lo que percibimos depende de la pantalla. Sin ella no habría película. En este caso, la pantalla representa la realidad subyacente, mientras que las imágenes, aunque ilusorias, tienen una base real. Pues lo mismo ocurre con el mundo que percibimos lleno de diversidad. Esa variedad es solo una manifestación de una realidad única y subyacente, la conciencia. Este enfoque no niega las apariencias, pero las reinterpreta. Esto nos conduce a una de las grandes preguntas. La relación entre mente y materia. Durante siglos, la filosofía occidental ha oscilado entre dos grandes perspectivas. Por un lado, el materialismo, que sostiene que todo, incluida la mente, surge de procesos físicos. Por otro, el idealismo, que afirma que lo físico es una construcción de la mente. Ambas posturas comparten un axioma. La mente y la materia son entidades separadas. La visión no dual propone una tercera vía. Desde esta perspectiva, mente y materia no son opuestos, sino expresiones de una misma realidad, la conciencia. No existe mente sin materia, ni materia sin mente, ya que ambas son dos caras de una misma moneda, dos aspectos de lo mismo. Aquí es donde esto adquiere relevancia para nuestra vida cotidiana. Porque si todo experimentado se basa en la conciencia, el mundo y los demás son manifestaciones de una realidad común. Imaginemos un estadio de fútbol. A primera vista parece que los jugadores, la pelota, los periodistas y los asientos son elementos distintos. Desde la perspectiva no dual, todo lo experimentado es una manifestación de la misma conciencia que está presente en ti. Esto no implica dejar de percibir
las diferencias entre las cosas. Continuamos utilizando conceptos como mente, materia, espacio y tiempo para orientarnos en el mundo. Sin embargo, comprender que estas distinciones no son absolutas transforma nuestra relación con ellas. Por ejemplo, fabricar un reloj parece un logro exclusivamente físico. Se utilizan planos, cálculos y elementos como metal, pintura, plástico. Todo inicia con una idea que surge en la mente. Se planifica de manera consciente y se transforma en un objeto tangible. Así, incluso un objeto tan concreto como un reloj tiene su origen en la conciencia. El verdadero desafío es trascender las divisiones que trazamos entre sujeto y objeto, entre lo interno y lo externo. Aunque útiles en ciertos contextos, estas separaciones no representan la naturaleza última de la realidad. En el pasado, maestros iluminados, como mi Param Guru, su divina gracia, Bhagavan Avadhut Srimastaram Babaji Maharaj, y mi propio Guru Maharaj, su divina gracia, Avadhut Sri Brahmananda Babaji Maharaj, lograron describir estas verdades con claridad. Aunque surgieron en contextos culturales específicos, sus enseñanzas poseen un carácter universal. Hoy, estas nociones se han simplificado para ser más accesibles. Entender la realidad como una unidad sostenida por la conciencia transforma nuestra vida y nuestras relaciones. Todo lo que somos y experimentamos es en esencia una expresión de la misma realidad. Una realidad que no está en ningún lugar específico y al mismo tiempo habita en todo y todos. En esa unidad, cada apariencia refleja lo eterno.